la cual no le será quitada. Igual nosotros en esta mañana, ¿cuántos dicen amén? Este día, este tiempo no nos será quitado, sino que nos será recompensado para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a colocarlo sobre nuestros pies, vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, te bendecimos en esta hora, Señor. Damos gracias a ti, Padre, por esta gran oportunidad que hoy nos das de poder estar, Señor, en esa casa, Padre, que ha sido llamada casa de oración, Señor, porque así lo registra tu palabra en el libro de Isaías, Señor, donde dice que esta casa será llamada casa de oración por todos los pueblos, Señor. Gracias, Señor, porque este lugar ha sido consagrado a ti, Señor, para que tu palabra sea predicada, Señor, para que tu pueblo sea educado, Señor, en tus caminos, Señor, sea instruido, Señor, y nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Rogamos a ti, Señor, que todo lo opuesto a tu palabra, a tu reino, se vaya de este lugar, en el nombre de Jesús. Padre Santo, declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministra en esta mañana, en las mentes, en los corazones, Señor, de los que allí estamos congregados, Señor. Oramos, Señor, en esta hora, que nuestros pecados sean borrados, Señor. Padre Santo, que la sangre encarnecida de tu Hijo amado, Señor, nos limpie en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos en esta hora, Señor, levantar nuestras manos, adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre, Señor, y ante todo, oír tu voz, Señor. Oramos, Señor, que hables a través de este siervo, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos, como un día le declaraste a Pablo, Dios, en el nombre de Jesús. Damos gracias a ti. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor mientras te sientas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dios está en este lugar, hermanos. Dios es bueno. Y la palabra dice que su misericordia es para siempre. Hoy estamos estrenando una nueva misericordia de parte del Señor. Gloria a Dios. Vamos a usar como una introducción una de las cosas que el ser humano guerrea, batalla día a día. Con eso que día a día allá el mundo debate, pero que como cuando Israel estuvo en Egipto por 400 años logró coger la cultura de aquella nación, de aquel pueblo. También el pueblo de Dios viene a los pies del Señor, pero también muchas veces arrastrando muchas cadenas de allá del mundo. Y miramos una de esas cadenas que arrastraba el pueblo de Israel, era la idolatría que había en Egipto. Y en ese tiempo, la iglesia muchas veces traemos esas costumbres del mundo. Y de lo que le venía hablando, es de lo que guerrea el hombre, es con la autoestima. La autoestima en el hombre se ha vuelto algo, hermano, que lo deprime, algo que lo lleva al suicidio, algo que lo saca de sus casillas. Pero, ¿cómo califica el mundo? ¿Cómo podemos nosotros calificar esto? Y vamos a mirar ¿cómo nosotros podemos recuperar nuestra identidad? ¿Cómo saber que nosotros somos valiosos? La sociedad ha planteado su autoestima en varios aspectos. ¿Quién me puede decir uno de esos aspectos que el mundo ha calificado que puede subir tu autoestima? ¿Quién se anima a participar? Porque el mundo plantea, acuérdense de las manzanas, pero esta pregunta no es por la manzana todavía, hermano. Sí. El mundo plantea, o la sociedad plantea su autoestima en varios aspectos. La ha planteado en lo exterior, en lo que tenemos. Una persona que tiene muchas cosas
Ella cree que esto levanta su autoestima. Y por eso muchas personas en el mundo luchan, guerrean por obtener cosas materiales, porque piensan que de esa manera su autoestima va a crecer. Piensan que de esa manera van a ser valorados, van a ser reconocidos. Porque si no, hay achicopalamiento. Esa es una cadena que hay en el mundo. Y yo he dicho aquí anteriormente cosas como esta. Hay cosas que hemos traído del mundo a la iglesia. Y es el calificativo, que si un hermano está bendecido económicamente, decimos está bien. Y Dios no lo mira de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Otro concepto que el mundo tiene para tener buena autoestima son los títulos. ¿Cuántas personas se gastan la vida estudiando, tienen un título y quieren otro, y hacen maestrías? No es malo, es bueno, pero ahí no está el valor de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Otro concepto que tiene el mundo, los cargos. ¿Cuántos políticos, alcaldes, se gozan de ser llamados alcaldes, se sienten con poder, con autoridad, de ser llamados gobernadores, presidentes, y se aferran a esos cargos? Porque eso les da reconocimiento, prestigio, poder, y son reconocidos. Pero una vez que se desmontan de ahí, como que son desaparecidos entre el mundo. Y ellos anhelan volver ahí. Pero muchas veces no es tanto para dirigir una nación, un pueblo, sino para ser reconocidos. ¿Qué quiere decir? Que esto que presenta el mundo es algo que sube y baja. Sube y baja. Mas la palabra dice que en el Señor no es así. ¿Cuántos dicen amén? Las personas siempre han buscado eso. Sentirse reconocida, sentirse importante en el mundo. Mire, un actor llamado Jim Carrey, no sé cuántos han visto películas de ese varón. Yo me vi una en común. Y yo siempre con Alexi, el hermano Alexi, porque él en este momento está en los caminos del Señor, compartimos eso y yo le digo a él, Jim Carrey, por una película, se llama El Insoportable. Ese hombre le hace la vida imposible a un vecino y a los vecinos. Oiga, y Alexi, como cuando nosotros trabajamos, ese hombre molestaba a Raimundo y todo el mundo, entonces yo le coloqué Jim Carrey, El Insoportable, y nosotros nos reímos de eso. Ese hombre decía, o dice, yo quisiera que todo el mundo tuviera dinero, tuviera poder y tuviera fama, para que ellos se den de cuenta que eso no es nada. Porque él dice, yo tengo eso y eso no significa nada, eso no te hace más grande que nadie. Y mucha gente está luchando, desgastando su vida por conseguir, por obtener, porque piensan que de esa manera van a ser reconocidos. Pero más quiero decirte algo en esta mañana, nuestro verdadero valor no se rige en las posesiones que tengamos. No se rigen los títulos que nosotros tengamos. Nuestro verdadero valor está en que fuimos hechos a imagen y semejanzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Dios es bueno, amén, hermanos. Dios es bueno. Por eso déjame decirte en esta mañana, no sé cuántas personas te hayan calificado. Hay mujeres en los hogares siendo subyugadas por sus esposos, diciéndole, no vales nada, tú no eres nadie. Y ellos se creen eso, se creen peor que algo insignificante. Hay esposos igualmente que han sido despreciados por su pareja, y ese es el calificativo que ellos tienen, que no son nadie. Pero déjame decirte en esta mañana que tú vales, porque en ti está la imagen
y semejanza del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ama y te ama en gran manera, y somos importantes para Dios. Por eso tu calificación no depende del hombre, tu calificación viene de Dios. Y tenemos un llamado a representar esa imagen y esa semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado. Les invito a ir conmigo a Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Déjame decirte que muchas veces nosotros no sabemos el valor que tenemos. Y dice una historia que hubieron unos excursionistas en África, unos extranjeros, y de pronto llegaron donde estaban unos niños, y los niños jugaban con unas piedrecitas, y uno de ellos le preguntó: niño, ¿no me regalas una piedrecita de esa? Y el niño: sí, señor, vea, tenga. Se la regaló. Y el señor se le acercó y le dijo: ¿sabes dónde hay más piedras de ese? Y el niño: sí, claro, vamos. Y fueron y había más piedras. Y el señor le preguntó al niño: ¿de quién son estas tierras? Y el niño le dijo: de mi papá. Y él le dijo: llévame donde tu papá. Y el niño lo llevó donde el papá. Y aquel hombre le dijo al papá del niño: ¿estas tierras son tuyas? Y el señor le dijo: sí. ¿Cuánto valen tus tierras? Y en ese tiempo que valieran esas tierras 10 millones, el señor le dijo: 100 millones de pesos. Como eran turistas, y usted sabe que al turista le tiran durito. Y el señor le dijo: me voy, pero vuelvo para que cerremos negocio. Y el señor fue, volvió, le pagó la tierra sin pedirle ningún descuento. Y aquel hombre de África decía: he tumbado a este señor, he hecho el negocio de mi vida, estas tierras no sirven. Pero déjame decirte que lo que había descubierto aquel hombre en esas piedrecitas eran puros diamantes. Y allí se fundó una mina de los diamantes más caros del mundo, en África. Porque muchas veces no sabemos lo que tenemos, no le damos el valor a lo que tenemos porque no sabemos que tiene un valor. Entonces nosotros, como hombres, y tú como mujer, tienes un valor, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vales como persona. Amén, hermanos. Valemos como persona. Y dice la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gloria y honra al Padre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Y qué más, hermano? A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén, hermanos. Mire, hermanos, algo que hay que resaltar es que toda la creación se dijo: hágase la luz, sepárense las aguas, y fue Dios dando órdenes. Pero cuando llegó al ser humano en el sexto día, dice la palabra que el Señor dijo: hagamos. Pero no lo hizo de cualquier manera, sino que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces habría un conflicto entre nosotros. Porque hay unos altos, unos bajitos, unos morenitos. ¿Será que hay Dios de diferentes formas? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Dios es uno solo. Y la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. O sea que no hay un físico. Pero Dios, la semejanza de Dios en el hombre, escucha esto, hermano, dice: Dios nos creó de una forma especial. ¿Cuántos dicen amén? En comparación de otros seres vivos, colocó su imagen y semejanza en nosotros. El Señor, Él nos hace únicos en su creación. Somos tesoro especial. ¿Cuántos dicen amén? Hay caballos de millones y millones. Hay alhajas que yo no sé si vendiendo a Tarazá se puedan comprar.
valen muchísimo dinero terrenal, pero nada de esas cosas se compara a un ser humano. ¿Sí entiendes eso, hermano? Por eso la enfatización. El que vale eres tú, no es tu ropa, no son tus alhajas, no son tus propiedades. Tú vales como persona. Porque Dios colocó en nosotros algo especial. Dice la palabra, la imagen de Dios en nosotros es que podemos tener, primero, razonamientos en nosotros. Amén. Segundo, intelecto en cada uno de nosotros. Tercero, voluntad. Y cuarto, la capacidad de amar. Amén, hermanos. Nosotros podemos tomar decisiones. Y decía un predicador, a diferencia de los animales, decía él, una vaca no puede mirarse en un espejo y decir, ay, estoy vuelta una vaca, voy a dejar de comer pasto, voy a volverme carnívora. ¿Cierto que la vaca no puede decir eso? No lo puede decir. Pero el hombre sí puede mirar, ¿cierto? Estoy pasadito de kilos, o estoy muy delgado, o ya se ve la imagen como es y puede tomar decisiones propias. Pero los animales no. Ahí está la capacidad que Dios nos ha dado. Dice la palabra que Dios demostró su amor, y por eso ten en cuenta algo, hermano, en un paréntesis, nosotros nunca podemos decir que le damos algo a Dios, porque todo es de Dios. El hombre no puede amar si Dios no va a Dios, que es el fundamento del amor. Por eso el mundo dice amar, pero en cualquier momento sale maltratando a su esposa, a sus hijos, y hasta haciéndoles daño, porque el verdadero amor solo viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso cuando tú traes el diezmo a este lugar, voy a medio arañar eso y hice un paréntesis, tú no vas a dar de lo que tú tienes, sino de lo que ya Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente, y yo les he contado de un jovencito que para fin de año, como un año como este, ya finalizando, se ganó 3 millones de pesos, y cuando le dieron la noticia, él iba a la iglesia. ¿Sabe cuál fue la mala noticia de él? Tengo que dar el diezmo. Y se puso triste por eso. ¿Cuántos aquí pueden hacer eso? Pero dale gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Es mejor prestar que ir donde alguien que te preste. Yo siempre enfatizo esto en este lugar. Entonces, la palabra dice que Dios demostró su amor en Juan 3:16, donde dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ama más a uno que a otro. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Dios ama más a uno que a otro. La palabra dice que Dios entregó a su Hijo amado por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Dios nos ama a todos por igual. Ahora, ¿cuántos aceptamos ese amor de Dios? Ya cada uno lo decide. Pero Dios nos ama a todos por igual. Y yo le digo a las personas cuando las voy a evangelizar, Dios no me ama más a mí, como en esta tarde que vamos a hacer el evangelismo, porque estoy predicando su palabra que a ti. No, Dios también te ama a ti. Solo que Dios me envió con un mensaje para que tú también empieces a andar en sus caminos, empieces a escuchar su voz y que tu fe se pueda desarrollar. Porque eso dice la palabra, que la fe empieza por el oír. ¿El oír qué, hermanos? La palabra de Dios. Y a eso vamos nosotros. Dice la palabra que nosotros también podemos. Dios demostró su amor en Juan 3:16. La mayoría, no digo que todos, la mayoría conocen ese versículo. Dice que nosotros también podemos producir y demostrar amor hacia otros. ¿Ustedes qué creen? Esa es la capacidad que Dios nos da. A través del amor que Dios nos da podemos amar a otras personas. Y hay que enseñarle al mundo que amor no es solamente sexo. El amor va mucho más allá. Y siempre invito a las personas a ir a 1 Corintios
donde se describe la excelencia del amor. Y cuando tengas una amistad, lleva la primera de Samuel, capítulo 18, del verso 1 al 5, donde dice la palabra que este hombre Jonatán amó a David. Y luego más adelante dice que David amó más a Jonatán que a todas sus mujeres. Ahí no hubo sexo, hubo amor, hermano. Y no porque ellos fueran, como dicen, se gustaran entre hombres, no. Era un amor que venía de Dios. Y en esos días, no sé, güey, yo sé que, o no me acuerdo quién fue que predicó aquí, ¿cierto? Sobre lo que descubrió este hombre Jonatán en David. A pesar de que él era el príncipe, logró ver el propósito de Dios en la vida de David. Y así somos nosotros, hermanos. Podemos nosotros llenarnos del amor de Dios y amar a las demás personas sin ningún interés. ¿De qué me puede dar? No. Ya Dios nos dio primero para que nosotros podamos dar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos ser llenos de Dios para poder ir a llevar ese amor a otras personas. Y dice la palabra que cuán más grande amor, sino aquel que está dispuesto como el Señor que dio su vida por la de nosotros, hermanos. Armémonos nosotros también de ese amor que el Señor se armó para venir a este mundo. Dice que como Dios gobierna sobre todas las cosas, Dios también nos dio gobierno a nosotros sobre su creación. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos lo entregó. Dios creó el mundo y luego al hombre y le entregó. ¿Para que qué? Para que ejerciera un gobierno sobre lo que Dios le entregó. La pregunta es, ¿hemos sido buenos administradores, hermanos? Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Cuando hay una avalancha, un temblor de tierra. Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Sino que cuando nosotros tomamos decisiones, no tenemos en cuenta a Dios. Pero cuando vienen las consecuencias, culpamos a Dios. Y así no es. El pastor Jesús Emilio, hace muchos años predicaba en este lugar. Y eso me trabaja a mí. Y nos decía, cuando vayas a tomar una decisión, piensa en qué decisión tomaría el Señor Jesucristo. Cuando tú estás a punto de tomar una decisión, piensa en lo que el Señor Jesucristo tomaría. Si hay dos cosas para escoger, piensa en el Señor. Cuando tengas una decisión para tomar, piensa en el Señor. No lo hagas solo, porque te vas a arrepentir. Entonces Dios nos dio dominio sobre su creación. Amén, hermanos. Entonces, como les venía diciendo al principio, el mundo califica nuestro valor diferente a Dios. Entonces, iglesia, la invitación hoy, nosotros como iglesia, no tengamos el mismo calificativo del mundo. Porque acuérdate, yo me hacía eso, yo como Saúl, que me dice la palabra que era un varón, hermano, que el más alto en Israel, que le daba a los hombros. Era un hombre grande, ¿cierto? Pero fue desechado por Dios. Pero David medía unos 50. Y la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el Señor le dijo a David, a Saúl, me he escogido uno mejor que tú. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿De cuál de los dos? Mostró la imagen y buscó la intimidad con el Señor. Por eso nosotros no volvamos a calificar a alguien por lo que tiene, por lo que se ve. Dejemos el calificativo para Dios. Porque la palabra dice que Dios es que ve el corazón y escudriña lo profundo que hay en él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que Dios quiere. Escucha, iglesia. Dios quiere tener comunión contigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que le busquemos, hermanos.
siempre. Mire lo que ama Dios. Dios ama que estemos con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos sacan tiempo para Dios? Dios ama que estemos cerca de Él. ¿Cómo nos podemos acercar nosotros a Dios, hermanos? ¿Quién me dice? Va por una manzana. ¿De qué manera nosotros nos podemos acercar a Dios, iglesia? Hermano Giovanni. En oración, amén, aleluya, hermana. En la lectura de la palabra, hermano. Un corazón contrito y humillado, aleluya. Hermana Pastora Yosai. Viviendo en santidad para el Señor. ¿Quién más? Esteban. En obediencia. Sí, hermano, están en el mismo espíritu, hermano. Gloria a Dios, no se sienta mal por eso. Ese Valerín. Creyendo en su palabra, aleluya, gloria a Dios. De esa manera nos podemos acercar nosotros a Dios. Como vieron tantas opiniones, la manzana queda dividida, ¿cierto? Pero muy bueno, hermano. De esa manera. Pero mire que nosotros muchas veces sabemos la forma en que nos podemos estar cerca de Dios. En que nos podemos acercar a Dios, en la manera en que podemos tener intimidad con Dios. Pero no lo ponemos en práctica. Lo sabemos, lo confesamos, pero no lo practicamos. Y es mejor que a través de la práctica se vean en nosotros los frutos. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el Señor en Juan 15, verso 5. Mire lo que dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Cuántos quieren llevar frutos en este lugar? Porque el Señor dijo, hermano, ojo con esto, por sus frutos los conoceréis. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Una de las cosas que quiere el enemigo, hermano, es que nosotros nos separemos de Dios. ¿Y cuando nosotros nos separamos de Dios? Cuando comenzamos a tomar las decisiones a nuestra manera y no tenemos en cuenta a Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando calificamos a los demás a nuestra manera. Pero el Señor dice que Él es la vid. ¿Y vosotros qué somos? Los pámpanos. Póngale una rama. Puede estar llena de mango. Pero si esa rama la cortan, ¿cómo terminan esos mangos que están pegados de esa rama? Se secan, se destruyen, no alcanzan su objetivo y la rama finalmente termina pudriéndose. Yo les he dicho, nosotros como iglesia no podemos estar aspirando a lo que el mundo aspira. No podemos tener la mentalidad del Egipto de hoy. Querer alcanzar los sueños que el mundo quiere alcanzar, no. Nuestro sueño es alcanzar la gloria del Altísimo, la vida eterna. Porque en esta mañana llevaba al hermano Jorge lo que dice en el último capítulo de los Proverbios. Y está hablando de la mujer. Si alguien se anima, o hermano Jorge, lo puedes leer. Todo en este mundo pasa. La niñez pasa, la juventud pasa. Pero la palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanece. Hermanos, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, permanecemos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí permanecemos. Tu hogar permanece, tu esposa permanece contigo. Pero hermano,
Yo les he hablado de un varón que yo conocí en el 12 teniendo 16 años. Lo conocí a él estaba joven. Y el papá comenzaron con una tiendecita pequeña. Hombres metidos con el evangelio, ahí. Pero esa gente, con culpa o sin culpa, fue bendecida, fue prosperada. Y en estos momentos ese hombre está prosperado. Pero se separó de la vid. Como consiguió dinero, comenzaron las niñas a ver lo más bonito. ¿Sí, hermano Jorge? Amén, amén. Déle ahí, hermano Jorge. Mire lo que dice. O sea, vana es la ¿qué? La hermosura. ¿Por qué? Porque, hermano, puede ser una jovencita linda, pero un día tu piel se va a arrugar. Un día tu cuerpo se va a deformar. Pero la palabra dice que la mujer que ama, que honra a Dios, esa será alabada. ¿Cuántas personas haciéndose pedicure, con el perdón de las mujeres, y también hombres los hay, cierto? Pero más Dios dice, dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios califica. Pero muchas veces queremos mostrarnos para el mundo, pero es mejor rendirnos ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa manera nosotros vamos a revelar a Dios en nosotros. Entonces, lejos del Señor, ¿podemos hacer algo? No. Y ese hombre del que les hablo, dejó la esposa, dejó la familia y se unió a una joven. Y un día se encontraba conmigo y le dije, ¿qué hubo tu familia? Ay, hermano, yo dejé mi familia. Yo, varón, vuelve. Y vuelve lo más rápido que pueda, que estás a tiempo. Y comencé a aconsejarlo en cuanto a la palabra, y ya me ve y le da pena. Si va en el carro, en la camioneta, en el camión, me esquiva. Pero es necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que tú le prediques la palabra a alguien a tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no se la predicas, un día te van a pedir cuenta por eso. En cada oportunidad que tengas, hermano, expon la palabra con sabiduría. Así te aborrezca. Pero es necesario que la palabra no sea predicada. ¿Cuántos dicen amén? El deseo de Dios es estar con nosotros. Amén, hermano. Cuanto más compartimos con Él, más revelamos su imagen. Por eso el Señor dice, quien me busca en la intimidad. Y yo le digo a los que son cercanos, y hoy le digo a la iglesia, cuando tú busques a Dios en la madrugada, en ayuno, no le digas a nadie. Deja que Dios cumpla el propósito que ha depositado en tu vida. Dios dijo, quien me busca en los secretos será ensalzado en público. Que muchas veces queremos el aplauso del hombre, he ayunado, he vigilado. Y el Señor dice, lo que te diga ese hombre es tu recompensa. Y me causaba curiosidad en la madrugada algo que el pastor decía. Decía, cuando Julano predica, predica de esto. Y cuando Julano predica, predica de esto. Ya el pastor sabe los predicadores qué tema predican. Y este tema siempre lo trae el Señor a mí. Hermano, cuando hagas algo, dice la palabra, no toques tambor, no toques trompeta. Hazlo para Dios. Amén, hermanos. Y eso encierra muchas cosas. Dice, el elemento maravilloso de la imagen. Ojo, vamos a poner de ejemplo un billete. Voy a decir, tengo un billete aquí. ¿De cuánto es este billete? De 20,000 pesos, ¿cierto? Escuchen esto. Vamos a colocar esto como un ejemplo, ¿cierto?
Si yo cogiera una hoja de ese cuaderno y le pusiera 50,000, ¿cuál tendría más valor? ¿Ese billete o la hoja de cuaderno? El billete. ¿Por qué ese billete tiene valor, hermanos? Hágale que salga por la manzana, hermano Ricardo. ¿Por qué? ¿Qué representa o qué lo hace valioso? Porque, gloria a Dios, ese billete está siendo representado. Hermano Arley, venga por su manzana, hermano Arley. Sí, hermano. Gloria a Dios. Ese es premiar la participación. Dios lo bendiga, hermano Arley. Sí. Claro, ese billete tiene valor porque tiene un respaldo del Banco de la República. Y el Banco de la República lo respalda una nación. Por eso, aunque en el billete, en el papel blanco tenga apuntado 50,000, no vale. ¿Por qué, hermano? Ese no tiene valor porque no tiene la imagen, ¿cierto? Ahora, si ese billete, usted ha encontrado billetes rayados por lapicero. ¿Cuántos ha tenido? Cierto, muchos. Pero la pregunta, ¿le quita el valor al billete esas rayas? Pero si a ese billete le cae un ácido y le quita la imagen, sigue valiendo. ¿Por qué? No tiene la imagen, ¿cierto? Igual nosotros como seres humanos, ya llévalo en lo espiritual. Valemos por lo que Dios implantó en nosotros. Y esa imagen que Dios implantó en nosotros, nosotros debemos de hacerla ver. Amén, hermano. ¿Y cómo la hacemos ver? A través de la comunión del Padre. A través de una intimidad con el Señor. Ese billete, con ese billete, escucha esto, hermano, tengo poder adquisitivo. O sea que si yo quiero ahorita puedo ir a almorzar, ¿cierto? Depende del lugar, pero puede ser más grande, pero puedo comprar cosas con este billete. Puedo obtener, ¿cierto? Puedo comprar porque tiene un valor, tiene un respaldo. Y el respaldo es de una nación. Y si ese billete fuera $20,000, ¿cuál valdría más? ¿Los $20,000 o los 20,000 pesos? ¿Cuál escogeríamos? Los $20,000, ¿cierto? Todos escogeríamos los $20,000. Y si fueran 20,000 bolívares, ¿cuál escogeríamos? ¿Cuál, hermano Jeffer? Eso, ¿cierto? Y bueno, entre los dólares, ese billete y los bolívares, ¿cuál cogeríamos primero? Segundo, los pesos. Y tercero, los bolívares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo más devaluado. Según lo que represente cada país, ¿cierto? Estados Unidos, poderoso, es una potencia. Vale el dinero, ¿cierto? Colombia también, pero menos. Ya Venezuela, menos. Pero ¿en qué quiero decir, hermano? En que nosotros tenemos un valor, el cual no puede ser negociado. ¿Cuántos dicen amén? El cual no depende, como dije al principio, de calificaciones. Nuestro valor está en la imagen que hay de Dios en nosotros. Entre más comunión con Dios, mayor imagen de Dios. Más brillo de Dios en nosotros. Entonces, aunque el papel sea el mismo, cambia el billete o el valor, ¿cierto? Ya lo miramos por qué. Lo segundo que Dios quiere tener con nosotros, que tengamos la autoridad de Dios. ¿Cuántos quieren tener la autoridad de Dios en este lugar? Dios nos ha dado autoridad. Y eso lo dice el versículo 26. Amén, hermanos. Dios quiere que tengamos autoridad. Cuando alguien tiene la imagen de un país, tiene la autoridad del país. El billete me da un poder adquisitivo. Puedo comprar un almuerzo, ropa, lo que yo quiera. Cuando tú y yo tenemos la imagen de Dios, cuando reflejamos su imagen, también reflejamos la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Tranquilo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice, los valores de los billetes, ¿cierto? Le da el valor, su número y el respaldo. Dice la palabra del Señor, escuchen esto, hermano, que un día iba Jesús en un barco y se quedó dormido. Cuando de pronto lo despertaron los discípulos, Señor, Señor, Señor. Algo estaba pasando. ¿Quién sabe qué estaba pasando ese día en ese barco? Una tormenta. ¿Y cómo estaban los discípulos? Asustados, ¿cierto? Y el Señor, escuchen esto, hermano, que el Señor y Jonás tienen algo en común. ¿Saben qué? Encuéntrenlo rapidito, hermano. Va por una manzana. El Señor y Jonás tienen algo en común. Una ocasión tuvieron algo en común. Sí, hermano Albero. Gloria a Dios. Venga, hermano, por la manzana suya. Gloria a Dios. Mire, el Señor Jesucristo y Jonás tuvieron algo en común. Mire, Jonás dice la palabra, pero oiga, las situaciones fueron diferentes. Escuchen esto. La palabra de Dios dice que Jonás lo envió Dios a un lugar y se montó en un barco y iba durmiendo y se vino una tormenta, ¿cierto? ¿Y cómo lo despertaron? Dormilón, no ve que nos estamos hundiendo, y él se levantó azarado. ¿Y cuál fue la solución? No, tírenme. Apenas me tiren, y lo tiraron, ¿cierto? Jesús fue diferente, escuche. Dice la palabra que él dormía y los discípulos fueron, Señor, Señor, nos vamos a hundir. Dice la palabra que él se levantó como medio enojadito, pero dice la palabra que él reprendió los vientos y las aguas. Escucha esto, hermano. Y dice la palabra que ahí mismo todo se calmó. ¿Qué ejerció el Señor en ese momento ahí? Autoridad. Cuando estás en autoridad, lo que tú mandas se te obedece. Amén. Pero ¿por qué el Señor tenía la autoridad? Porque estaba reflejando la imagen del Padre. Amén, hermanos. Y dice la palabra que hubo gran bonanza. Dice la palabra que los vientos que estaban en contra, que los querían hundir, ya se vinieron a favor para llevarlo más rápido al destino que ellos iban. Así pasa, hermano. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, obtenemos esa autoridad de parte de Dios. Y tú puedes reprender porque hay autoridad en ti. Y te van a obedecer las cosas. Pero cuando no estás reflejando la imagen del Padre, y por eso mucha gente dice, yo fui, pisé un terreno por muchos días declarando la palabra que Dios le dijo a Josué. Y ellos dicen, no me fue dado el terreno. Yo pisé una vez, decía un joven que él había ido a pisar una joven para declararla de él. Pero dice que no se pudo casar con ella. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí no había autoridad, había carne. Puro carnívoro. Y cuando tú te mueves en la carne, no hay autoridad. La autoridad viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra, y dice este joven que él fue donde la joven, ay, ¿qué le pasó? Y él no le dijo por qué, pero la estaba pisando declarando la palabra de Josué, pero no le fue dado. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto, si un billete, vamos a seguir con el billete, nosotros como cristianos no podemos tener la imagen de Dios a media en nosotros, tenemos que tener la imagen de Dios total en nosotros, amén, hermano, para poder tener poder y autoridad. Porque si ese billete lo rajo a la mitad y le digo, hermano Giovanni, ¿cuánto le debo yo? 10,000, vea, llévese medio billete. ¿Será que ese medio billete vale? ¿Y será que se lo pueden comprar en 2,000 pesos? No, porque pierden el dinero, ¿cierto? Igual nosotros. Dios nos está llamando a que le entreguemos el corazón completico para que podamos revelar la imagen del Padre en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios no quiere corazones a media. No basta con decir, yo pertenezco a una denominación, yo soy cristiano,
No, no basta con decir. Es algo más profundo y siempre que vengo a este altar, yo lo recalco. Nosotros nos conoce el mundo. Y dice el Señor, y en eso los conocerá el mundo. ¿Quién me dice el resultado de este versículo y va por otra manzana? Y en esto conocerá el mundo que son mis discípulos. Aleluya, que os améis unos a otros. Venga, hermano Esteban, por la mamá, por la manzana. Mire, el mundo no nos va a conocer por lo que tú digas, por lo que tú manifiestes. No es premiado el saber la palabra, gloria a Dios. No estamos en competencia, pero es algo para ponerle. Pero mire lo que dice el Señor. Y en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, que os amaréis unos a otros. Pero usted se imagina que hay gente, escuchen esto, que expresa: yo para ser evangélico como este no soy, yo para ser creyente como esta no soy. Pero no es que te están vituperando por causa del Señor, sino por causa de que te comportas peor que el mundo. No revelas la imagen del Padre. No te pareces nada a lo que el Señor dijo que debías parecerte. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, también tenemos la autoridad completa de Dios. Amén, hermano. No es medio, es toda. Cuando nos entramos a estar con el Señor, tenemos la autoridad del Señor. Y nada nos debe asustar, porque la palabra dice que cuando nosotros estamos en el Señor, estamos llenos de amor. Y la palabra dice que cuando nosotros tenemos amor, el amor cubre todo pecado y vence todo temor. O sea que cuando nosotros estamos en el Señor, no tememos, sino que estamos siempre dispuestos al Señor. Y como dijo Pedro, pero lo dijo ahí estamos dispuestos hasta dar nuestra vida por nuestro Rey. Amén, hermanos. Ahí tenemos nosotros que movernos. Porque miren esto, porque Satanás está tratando de destruir la imagen de Dios. ¿Cuántos saben por qué Satanás está tratando, y vamos terminando, de destruir la imagen de Dios en ti y en mí? ¿Cuál es esa lucha de Satanás de querer hacer que la imagen de Dios desaparezca de tu vida? No creer en Dios. ¿Quién más? Porque somos el diseño de Dios. ¿Quién más? Ya queda una manzana, hermanos. Porque Satanás tiene una tarea, hermano, y más en estos últimos tiempos. Mire, escuchen esto. Mire, en Sansón, Satanás logró quitar la imagen del Señor. En Saúl también. En un rey, es que a mí se me olvida el nombre de este rey. Ese que le dio lepra cuando se metió a hacer lo que los sacerdotes les tocaba hacer. Usías. Este hombre, los sacerdotes le dijeron, pero mire, les voy a contar el antes. La palabra dice que este hombre cogió el reinado, hermano, y se empeñó, se inclinó, y ese hombre se esforzó por buscar la presencia de Dios. Y dice la palabra que nunca Israel, después de David o después de Salomón, pudo estar tan bien con algún rey como con este hombre. Pero este hombre, dice la palabra, que se enalteció en su corazón. ¿Y qué dice el proverbio? Que Dios al altivo lo mira ¿de qué? De lejos. Ay, hermano, que te alejes de Dios por altivez o por pecado, porque sabes de cuenta de quién quedas, de Satanás. Y dice la palabra que este rey un día cogió el incensario y fue a hacer lo que le correspondía hacer a los sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: yo soy el rey, yo puedo hacer como yo quiera, porque soy el que mando aquí. Y dice la palabra que los sacerdotes se le opusieron. Señor, Dios te dio que mandaras todo, mira, que reinaras y que dieras una orden y se ejecutara. Pero ya esto no te corresponde a ti. ¿Qué va? Quite de ahí. Dice la palabra que inmediatamente le salió lepra en su frente. Dice la palabra que inmediatamente se llenó su cuerpo de lepra a tal punto que como quedó impuro, les tocó arroparlo y sacarlo de ahí. Satanás logró
borrar la imagen de Dios en ese momento de la vida de este rey. ¿Y sabe cuál fue el fin de este rey? Murió avergonzado, escondido, porque nunca más se dejó ver. Que tú y yo no terminemos así. ¿Quién se animó a decir cuál es esa lucha de Satanás de borrar la imagen de Dios de nosotros? ¿Por qué? Esteban. ¿Ah? Para que nos condenemos, ¿cierto? Bueno, porque al destruir la imagen de Dios, destruye la autoridad que hay en ti y que hay en mí. Sansón, cuando fue engañado por Dalila, se le acabó la autoridad a Sansón. Ya Sansón no tenía fuerza, era burlado, humillado por sus enemigos. ¿Dónde estaba el poder de Sansón? El gran Sansón, ¿dónde quedó? Humillado. ¿Saben por qué? Porque Satanás logró borrar la imagen de Dios de él. Siempre que te apartes de Dios, se va a borrar la imagen y vas a quedar de cuenta del enemigo. La mejor forma de mantenernos firmes es poder lograr sostenernos con la imagen del Altísimo. El pastor Álvaro nos enseñaba hace tiempo en este lugar, en un taller de líderes, y nos decía que es duro también, decía él, duro es llegar a una altura, pero él dice, más duro es sostenerse ahí. Más duro es sostenerse en ese lugar, porque sabes que una vez que nosotros hicimos oración de fe, Satanás está con todo atacándonos, queriendo destruirnos, queriendo destruir la imagen de Dios. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos da el discernimiento, el poder, la autoridad de estar, resistir y enfrentar los ataques del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante, hermano, que nosotros nos podamos sostener en el Señor. Amén, hermanos. Dice la palabra, no sé, Elisa, si lo tienen, Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Dice el apóstol, ¿sí lo tienes? Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y usted sabe qué es lo que sigue de ahí? La recompensa que le fue dada al Señor. Porque dice la palabra que Dios lo exaltó a tal punto que sobre ese nombre, dice que en ese nombre se doble toda rodilla en la tierra y también en el cielo. Pero la palabra dice que Jesús no cogió, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios, no. ¿Echó mano de qué? De lo que tú y yo podemos echar mano. De estar en comunión con Dios, de ser la imagen de Dios en esta tierra. ¿Sí se acuerdan algo, hermano? Y con eso termino. Que un día los discípulos le dijeron al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Muéstranos al Padre, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Vamos, tanto tiempo, ¿cierto? Dijo, que ando con vosotros y no me habéis visto. La palabra dice que Jesucristo es el Dios hecho carne. Pero Él no tuvo ventaja sobre nosotros, no. Él echó mano de la obediencia al Señor. Y dice la palabra que se humilló. ¿Cuántos nos hemos humillado aquí? Y decía Pastor Odulio cuando dio su aporte al principio, ¿cierto? Que cómo podemos nosotros tener esa comunión con Dios, y es cuando nosotros nos humillamos. ¿Cómo Dios nos puede perdonar? Y la palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios primero, humillados, reconocemos nuestra falta, las confesamos a Dios, le pedimos perdón, y la palabra dice
que alcanzaremos misericordia de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no importa si hemos fallado. Hoy estamos llamados a ser imagen de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado de Dios. Ser sus representantes en esta tierra y no tener la calificación que el mundo tiene. No. No querer lo que el mundo quiere. No. Porque Dios, escuchen esto, hermano, lo duro de Dios no fue sacar al pueblo de Egipto. No, Dios lo hizo con señales milagrosas. Lo duro es sacar a Egipto del corazón del hombre. Lo duro es sacar al mundo del corazón de la iglesia. Entonces vamos a sacar a ese mundo. No vamos a anhelar lo que el mundo anhela, vamos a anhelar lo que Dios dijo que debíamos de anhelar. Amén, hermanos. Porque un día estaremos frente a Él. Y lo veremos, dice la palabra, tal y como Él es. Amén, hermanos. Vamos a revelar la imagen del Padre. Coloquémonos de pie, vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias por esta mañana, por este día que nos has permitido estar en esta tu casa, Señor. Padre, gracias por el tiempo de adoración. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has regalado en este lugar, donde tu palabra ha sido expuesta, Señor. Padre Santo, que nosotros como hijos tuyos, Señor, sepamos el valor que tenemos, Señor, no por lo que poseemos, Señor, porque eso no es lo que nos hace grande, eso no es lo que nos hace importante, Señor, sino la imagen que tú has plantado en cada uno de nosotros, y que nosotros seamos sabios, Señor, inteligentes, Padre, para poder, Señor, poner en práctica tu palabra, tener comunión contigo, Señor, y así tener tu autoridad, y poder ir por montes y collados, Señor, llevando las buenas nuevas de salvación, Padre, sabiendo, Señor, que tú vas delante nuestro como poderoso gigante, Señor. Bendice a este tu pueblo, Señor, llénalo de tu paz, de tu amor, haz milagros, prodigios y señales en medio nuestro, Señor, y que cada uno, Señor, haya dejado sus cargas, Señor, en este lugar, para que tú obres en sus vidas, para la gloria de tu nombre. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, amén y amén. Denle un fuerte aplauso.